Una de las patas esenciales de cualquier narración es el tener un buen protagonista que tenga un buen conflicto y ese sea el motor de la historia, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que hace o qué trucos podemos usar para aprender a crear estos personajes que de alguna manera terminan siendo como amigos nuestros, ¿no? Cuando lees un libro bien escrito que te gusta, piensas luego, ¿por qué me ha gustado tanto? Y te das cuenta que es que vas a echar de menos a ese protagonista. Se hace como tu amigo, ¿verdad? Como alguien que luego cuando acabas el libro es como si se fuera de viaje y ya no lo vuelves a ver más, pero aún así te queda esa sensación. Es casi como si fuera alguien real, del que te han hablado tanto que lo conoces. No en persona, pero sí te da la sensación de que forma parte de tu vida. Entonces, ¿cómo conseguimos esa sensación tan real, ¿no? Como si fuera casi de carne y hueso? Pues lo primero es conocer muy bien al personaje. Antes de ponernos a escribir, es importante que nos imaginemos todos los aspectos que podamos sobre su vida. De hecho, os recomiendo que en internet podéis poner en Google o en cualquier parte fichas de personaje literario y va a salir como si fuera un documento de un doctor o alguien que quiere saber mucho sobre alguien, ¿no? Que necesita recoger datos, o de la policía, y te viene todo. Y tienes realmente que partirte la cabeza pensando no solamente cómo es físicamente, sino también cosas, tonterías como qué llevaría en el bolso. Bueno, tonterías no, elementos que van a definir al personaje, porque no es lo mismo que lleve un bolso de Prada con un iPhone a que lleve un bolso de tela con una libreta, ¿verdad? Solo con decir eso ya estamos viendo a dos personajes muy distintos, ¿a que sí? Pues ese tipo de cosas las tenemos que pensar antes, tenemos que ir dándonos cuenta de no solo lo que lleva encima también, sino cuál es su personalidad, cómo se mueve, cómo habla, si tiene alguna manía, si tiene algún tic, alguna muletilla cuando habla. Todo esto nos va a dar muchas pistas de qué tipo de persona es, si es nerviosa, si es pausada, si es maniática, y dependerá, claro, de la historia que queramos contar. A veces tienes el personaje y el personaje te va llevando a la historia, y a veces es al revés. Quieres hablar sobre determinadas situaciones y entonces te interesa que el protagonista sea un neurótico, o que sea un perfeccionista, o que sea alguien muy tímido, según, ¿no? Pero en cualquier caso vamos a buscar, a intentar conocer lo máximo posible a ese personaje, para que, ¿esto qué significa? No es que lo tengamos que poner todo una vez que nos pongamos a escribir, porque eso abrumaría al lector, pero como ya lo conocemos muy bien, en cualquier situación vamos a poder introducir detalles que van a hablarle al lector de cómo es nuestro protagonista. ¿Vale? Y hemos hablado de la personalidad, que es esencial para determinar cómo se va a mover y qué va a hacer, lo que va a conducir los hilos de la historia. Y para eso no digo que haya que estudiar psicología, pero sí es muy útil conocer por lo menos los distintos tipos de personalidad que hay, que yo en mis cursos los estudio. Vemos los modelos que daba Carl Jung y vemos luego las patologías que hay, no todas, no es algo en profundidad, pero sí que por lo menos conocer esos rasgos que hacen que una persona se comporte de una forma o de otra, porque si no va a haber incoherencias en nuestras novelas. Así que la verdad que un escritor es un poco también psicólogo, un poco actor, un poco poeta. Tienes que ir cogiendo elementos de otras profesiones para completarte y poder llegar a hacer que un personaje que en realidad no es de verdad, pues se mueva como si existiera. Para eso, claro, lo que no podemos hacer es parar la acción o desde el principio empezar a decir todo lo que cómo se viste, todo lo que hace, cómo habla. Eso sería insoportable, porque el lector enseguida necesita saber qué pasa, qué problema hay, cómo lo va a solucionar. Entonces, el truco ahí es mezclar la acción con la descripción.
Entonces ir diciendo pues que si fulanito, ¿no?, nuestro personaje que se llama Carlos, tiene que ir a resolver un problema en el bufete porque trabaja allí, en vez de decir que iba vestido de tal y cual manera y parar toda la acción, decir que al llegar primero fue directo al baño a colocarse bien la corbata de no sé qué marca, para que veamos así que es perfeccionista y que va vestido de traje. De esa manera, mezclando acción y descripción, hacemos que sea muy ameno y que el lector, sin darse cuenta siquiera, vaya conociendo muy bien al personaje. Y otra forma muy buena de saber también cómo es su forma de hablar, porque la forma nuestra de hablar transmite muchísimo. Ponerle enseguida en algún diálogo con otros personajes secundarios para que veamos cómo se expresa y también cómo se mueve. El lenguaje tanto verbal como el no verbal son fundamentales para transmitirnos cómo es alguien, tanto en la vida real como en la vida de los libros. Así que espero que estas ideas hayan sido útiles y que podáis ir ya a entreteneros, porque es divertidísimo ponerse a inventar personas imaginarias. Un besito.